Ok, pues vamos a continuar con la parte de geografía que corresponde a nuestro videoexamen 2016. Número 1. ¿Cuál es la placa que presenta mayor riesgo sísmico? Esta pregunta, si tú acabas de realizar examen para todas las áreas, posiblemente te resulte un poquito familiar. Y sí, es una pregunta que es bastante, sino que prácticamente igual a lo que vino en los exámenes más recientes. Entonces, bueno, no sé si tú la contestaste bien o la contestaste mal, no sé, no soy científico. Entonces, bueno, vamos a dar un preámbulo acerca de qué rayos significa o qué rayos quiere decir una placa. En estos casos estamos hablando de placas que tienen que ver con el movimiento sísmico, por lo tanto estamos tratando con placas tectónicas y vamos a ponerte una ilustración para que te resulte más sencillo identificar las principales placas tectónicas que aparecen en el examen de la UNAM. Checa la imagen, chécala un rato, entonces hay algo importante que tú debes saber acerca de lo que son las placas tectónicas. Como tú puedes ver en la imagen, pues son porciones de algo, pero ¿porciones de qué? Son porciones de litósfera que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre. Es decir, son pedazos de litósfera que se ubican hasta abajo. Es decir, por ejemplo, aquí sabemos que existe agua, es evidente. Las placas tectónicas se ubican por debajo del agua, en pues precisamente lo que es la corteza terrestre del planeta. Son de material pues bastante durito, son bastante rígidas y se ubican sobre algo que se llama la astenosfera. Que bueno, esto pues es una porción del manto terrestre que es mucho más profunda. Es lo que te comento, o sea, tenemos que está el suelo marino, tenemos que luego es la capa de agua, pero más abajo tenemos ya lo que es nuestra astenosfera. Sí, es un nombre un poquito extraño, realmente no viene en el examen de la UNAM, nunca hemos visto una pregunta sobre la astenosfera, pero es importante que sepas la definición correcta. Entonces, bueno, las placas tectónicas, como es evidente, pues se encuentran juntitas. Mira, por ejemplo, aquí te lo voy a poner, vamos a marcarlo con rojo. Por ejemplo, la placa del Pacífico, pues está de alguna forma pues unida a la placa de Cocos, pero no quiere decir que estén pegadas. De hecho, se le puede decir que están sobrepuestas o encastradas, es decir, que están una encima de la otra, por así decir, o una contra otra. Y bueno, aunque las placas pues realmente son rígidas, no están sostenidas más que por una unión de unas con otras. Esto es importante que lo sepas, o sea, no están sostenidas más que de unas con las otras. Entonces, bueno, el movimiento o desplazamiento de estas placas tectónicas realmente es milimétrico y pues no se siente como tal en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que viven sobre las placas tectónicas. Cuando pues estos movimientos pues son más bruscos o ya te puedes dar cuenta de que existen un movimiento de las placas tectónicas, pues ya estamos hablando de un sismo o un terremoto, o sea, se mueven las placas, ya existen choques entre ellas, ya existen movimientos pues sísmicos y es cuando se originan pues lo que son los temblores. Correcto, entonces espero que pues ya tengas claro lo que es una placa tectónica. Y pues vamos a hablar en particular sobre una placa tectónica que es muy importante para lo que es el examen. Vamos a hablar de la placa del Pacífico. Aquí tenemos igual otra imagen. En diferencia con la que tenemos del lado izquierdo, pues esta imagen únicamente aparece en lo que son las placas, las porciones de litósfera, para que la aprecies de una forma más, pues más sencilla. Aquí, bueno, se puede apreciar de una forma más familiar del lado izquierdo, porque estamos tratando con el panorama de lo que es Latinoamérica, ¿no? Es más sencillo y parte de Estados Unidos. Es más sencillo como reconocer, ubicarlas, pero también es necesario que ubiquemos las placas tectónicas en este mapa. Que realmente pues también como te puedes dar cuenta, pues se trata de mayoritariamente pues el área de Latinoamérica, es México y Sudamérica. Entonces pues checa que aquí tenemos lo que es la placa del Pacífico y
¿Por qué es importante la placa del Pacífico? Bueno, la placa del Pacífico es muy importante porque realmente abarca la mayor parte del Océano Pacífico, y algo también que es muy importante y que también es una pregunta de examen es que la placa del Pacífico es la más grande del planeta. O sea, estamos hablando de que la placa del Pacífico pues prácticamente abarca todo esto. Todo esto, toda esta zona. O sea, realmente es una porción de litosfera bastante grande, y por lo cual podemos concluir que su movimiento sísmico es realmente muy agresivo. Por lo cual, la placa que presenta un mayor riesgo sísmico, obviamente, pues es nuestra placa del Pacífico. Algo también importante que debes de aprender sobre lo que es más a fondo la placa del Pacífico es que, bueno, ya sabemos, es la placa más grande del planeta, y digamos que su principal característica son los puntos que se sitúan por debajo de ella, dando origen a las islas de Hawái y a numerosos otros archipiélagos, que pues ya sabemos que son un conjunto de islas. Entonces toma estos datos, recuerda que la placa del Pacífico es la placa tectónica oceánica que abarca la mayor parte del océano, y por lo tanto es la placa tectónica más grande del planeta. Y obviamente, pregunta de examen, ambas lo son, que es la placa que presenta un mayor riesgo sísmico. Entonces pues ya espero que la explicación pues haya sido basta, y vamos a pasar con la siguiente pregunta. Muy bien, continuamos con geografía. Número 2. ¿Cuál es la actividad económica que predomina en las mesetas? Bueno, es importante que sepamos qué rayos es una meseta. Una meseta, pues, es una formación geológica, obviamente, que supone una altura determinada sobre el nivel del mar, y que por lo general, bueno, se encuentra rodeada de terrenos que son pues más bajos. Aquí pues lo podemos ver, terrenos más bajos. Aquí hay una elevación. Y bueno, estos terrenos más bajos se conocen como llanuras o planicies. Las mesetas bien pueden tener dos formas de generación principales. O sea, formas en que fueron creadas o formas en que pudieron haber nacido. La principal pues es por el movimiento de las placas tectónicas. Ya en la anterior pregunta pues ya vimos que los movimientos de las placas tectónicas, que son este masas de litosfera, pues pueden provocar movimientos sísmicos conocidos popularmente como temblores, pero también pueden producir modificaciones en el terreno, es decir, pueden producir lo que son las mesetas. Mira, por ejemplo, si tenemos una placa aquí, digamos que tenemos la placa del Pacífico acá en azul, y luego con rojo tenemos la placa de Cocos. Cuando o alguna de las dos placas se desplaza hacia la otra, es decir, se contraponen, pues puede ocurrir que aquí se haga como una meseta, ¿no? Como una pequeña elevación. Es, por ejemplo, imagínate una alfombra, ¿no? La alfombra pues la tenemos así, si la vemos este en un primer plano, digamos. Aquí está la alfombra y pues es lineal, ¿no? Entonces cuando nosotros comprimimos la alfombra de este lado y también de este lado, pues obviamente que aquí en medio pues va a existir una elevación, ¿no? Como un bultito. Precisamente de esa forma se hacen lo que son las mesetas, por el movimiento de las placas tectónicas. Es una de las formas. Entonces, pues ya sabemos que las mesetas pues subyacen a la superficie, pero también se pueden crear por la erosión de las montañas o incluso de los territorios que la rodean. Esa es la segunda forma de creación de las mesetas. Entonces, bueno, para las personas, para los seres humanos en general, pues las mesetas suelen ser, en algunos casos, pues lugares pues bastante aptos para vivir. De hecho, son pues bastante aptos debido a que poseen una interesante altura sobre el nivel del mar, y pues no sufren directamente lo que son las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, pues aquí
se inunda y pues aquí están las casitas y regularmente pues no sufren ningún tipo de consecuencia. Ahora la pregunta dice, ¿cuál es la actividad económica que puede predominar o más bien que predomina en las mesetas? Obviamente la respuesta pues es ganadería, por las circunstancias que ya te mencioné, es decir, las mesetas están protegidas contra las inundaciones y pues esto es bastante bueno, ¿no? Porque realmente pues los seres humanos pues les gusta la seguridad de alguna forma. Y bueno, no sufrir lo que es una inundación pues es una ventaja pues bastante grande. Y bueno, más ampliamente en la geografía del planeta podemos encontrar pues diversas superficies que son formaciones geológicas como las mesetas, que como te digo se causan por diversas situaciones y generalmente pues es por el movimiento de las placas. Las mesetas pues pueden considerarse que es un intermedio entre una planicie y una llanura. Ok, entonces bueno, la respuesta de examen pues es ganadería. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta, número 3 de geografía. ¿Cuál es el mineral que se produce en Veracruz para la creación de explosivos? Entonces, bueno, nosotros sabemos que nos tenemos que aprender una serie de listas acerca de los minerales y otros recursos que produce cada estado de la República. Esto pues es importante que te lo aprendas, pero realmente esta pregunta era pues bastante evidente. Vamos a hablar un poquito de química. Tenemos que existen pues minerales que son metálicos y minerales que no son metálicos. Sabemos que los minerales metálicos pues generalmente no tienen propiedades pues abrasivas, ¿no? Por ejemplo, pues que se puedan convertir en un explosivo, etcétera. Y pues en cambio, sabemos que los minerales no metálicos, es decir, los minerales que no tienen un brillo, etcétera, pues en general sí tienen propiedades pues corrosivas o explosivas. Entonces, ¿cuáles son los minerales? Los metálicos, pues los clásicos, la plata, el oro, el hierro, el cobre, y los minerales no metálicos más famosos y que aparecen en el examen de la UNAM, pues es el azufre y es la sal. Entonces, pues podemos hacer como una analogía, ¿no? Pues no podemos hacer una bomba con oro, no podemos hacer una bomba con plata, porque realmente, pues si tú te pones a pensar una bomba de oro, pues sería realmente algo muy costoso y posiblemente no sea químicamente posible. Entonces, de estos minerales metálicos y no metálicos, ¿cuál te suena más a que pueda tener propiedades abrasivas? Pues el azufre, obviamente. Entonces, bueno, tenemos una imagen de lo que es el azufre, está realmente muy bonito, es amarillo. Y como pues dato curioso, el azufre se encuentra tanto en forma libre como en forma combinada con otros metales en zonas de actividad volcánica. En esta imagen pues tenemos un pedazo de azufre, en esta parte pues tenemos el mapa de Veracruz, porque Veracruz curiosamente pues es el mayor productor de azufre en lo que es México. Entonces, bueno, ya sabemos que el azufre se encuentra más fácilmente en zonas con actividad volcánica y depósitos sedimentarios y que se utiliza para la fabricación de productos químicos como pueden ser fertilizantes, colorantes, explosivos e insecticida. Como te digo, Veracruz es el mayor productor y atrás de ellos pues le siguen Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Chiapas. Entonces la respuesta a la pregunta número 3 de cuál es el mineral que se produce en Veracruz para la creación de explosivos, pues es el azufre. Siguiente pregunta número 4. ¿Cuáles son las principales zonas con política migratoria permanente? Bueno, pues vamos a definir un poquito lo que es una política migratoria. Es realmente pues muy importante como tener en claro esta información. Bueno, sabemos que política pues es una actividad que tiende a lograr el bien de una comunidad, etcétera, y que una política migratoria pues es una serie de leyes que establece un país o región para poder controlar los aspectos migratorios y así poder controlar lo que es la densidad poblacional que se encuentra dentro de su territorio. Entonces, bueno, por ejemplo,
Canadá. Canadá tiene una política migratoria pues bastante accesible, por así decirlo, porque su población es realmente muy reducida. Por ello, bueno, intentan atraer a quienes allí este quieren vivir. De hecho, pues antes la política migratoria de Canadá era de hecho hasta dar manutención a familias completas. O sea, esto ocurre porque hay una densidad poblacional bastante baja en el país, entonces pues sí les interesa como que la gente vaya a vivir allá para pues tú sabes reactivar la economía, que existan pues mano de obra, etcétera, etcétera. Pero pues hay países a los que pues todo lo contrario, ¿no? Tenemos el caso de toda la zona de Europa y América del Norte, que de hecho pues es la respuesta correcta. Hay un asunto pues particular que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que pues actualmente pues ya lo podemos resentir con bastantes cambios que se están haciendo, con el hecho de que ya quieren levantar un muro en la frontera y quieren que México pague ese muro. Es el hecho de que, por ejemplo, sí, América del Norte tiene una política migratoria que es permanente y que es muy estricta. O sea, no es tan fácil vivir en Estados Unidos actualmente. Por eso, pues ya sabes, muchas personas pues que se van de mojados, muchas personas que entran al territorio americano de forma ilegal. Bueno, digo territorio americano porque así se le conoce comúnmente, pero ya sabemos que el territorio americano pues realmente es todo el continente de América. En fin, Europa tiene el mismo problema, tiene una política migratoria permanente bastante estricta. De hecho, las políticas migratorias estrictas están relacionadas directamente con lo que es la discriminación y el racismo. Europa, pues la verdad es un continente pues bastante racista, en especial Alemania, o sea, realmente vivir en Alemania, más si por ejemplo eres mexicano, está muy cabrón, o sea, hay bastantes obstáculos, hay una reforma política migratoria pues bastante estricta que realmente pone muchas trabas para residir en países europeos, igualmente para residir en América del Norte, ¿no? Que en este caso pues ya sabemos que es particularmente se habla de Estados Unidos. Como te comento anteriormente, pues Canadá sí era como más accesible, pero pues desafortunadamente pues el panorama cambia. Y bueno, lo dejamos hasta ahí. La respuesta correcta es Europa y América del Norte. Muy bien, número 5 es una pregunta sobre una completación de palabras, más bien una completación de enunciados que dice la política llamada XXX es característica de los países XXX. Bueno, realmente aquí no voy a poner como tal ilustraciones porque realmente no me gustaría como entrar como en conflictos y esas ondas, simplemente pues vamos a definir un poquito lo que es el neoliberalismo, que fue la respuesta. La frase se completaba como la política llamada neoliberal o neoliberalismo es característica de los países desarrollados. Muy bien, pues ¿qué es esto de neoliberalismo y por qué todo el mundo sataniza al neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo, como lo dice el enunciado, es una característica de los países desarrollados en la cual el país prácticamente abre su mercado a todo el mundo. Es decir, ya existen las empresas transnacionales, por ejemplo la Coca-Cola, que tiene sedes en México, pero no es una empresa mexicana, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera. Entonces un país que es neoliberal, pues tiene pues abiertas las puertas de su mercado. Entonces esto puede ser beneficioso o puede ser perjudicial dependiendo de la política que administre en este caso pues estas estrategias económicas como lo es el neoliberalismo, que en sí no es algo malo, pero el país lo ha aplicado de una forma bastante errónea. El neoliberalismo bien promueve el apropiarse de, digamos, capital público o empresas públicas, por ejemplo lo que le pasó a Telmex, que Telmex anteriormente pues Teléfonos de México era
una empresa gubernamental, ¿no? Y pues de repente pues vino Carlos Slim y compró Telmex, cosa que no se podía hacer porque Telmex era propiedad del Estado mexicano. El Estado mexicano estaba comprometido y obligado a otorgarnos el servicio de línea telefónica a un bajo costo y a no hacer negocio con esto, pero pues el neoliberalismo, las reformas que integró Carlos Salinas de Gortari, porque él fue el máximo representante del neoliberalismo en México, de hecho él fue el que firmó el Tratado de Libre Comercio. También es una pregunta de examen, me parece que de historia de México. Él fue quien lo firmó. Bueno, creo que también es de geografía. Bueno, ya sabemos que el cara de rata, el pelón ese, fue el que firmó el Tratado de Libre Comercio y fue pues el máximo representante del neoliberalismo y fue quien dio pues pie a que muchas empresas que eran parte de México pues ya no fueran parte de México sino de un particular. Entonces el problema con el neoliberalismo es precisamente poner el bien público, los bienes como son el petróleo, los metales preciosos, la tecnología, al servicio del capital, o sea, al servicio de agentes privados, como está sucediendo actualmente y sucede desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, pues sin tanto choro, eso es el neoliberalismo y así se completa la pregunta que viene en los exámenes generalmente. Muy bien, siguiente pregunta número 7. ¿Cómo se le llama el ingreso promedio anual de la población? Y bueno, es tiempo de hablar de otro término económico bastante interesante que es el ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Bueno, al ingreso per cápita también se le conoce como la renta per cápita y es un concepto que denomina a aquella variable económica que indica la relación que existe entre el Producto Interno Bruto, o sea, el PBI, y la cantidad de habitantes de una nación. Digamos que el ingreso per cápita viene siendo un indicador económico que nos permite conocer a través de su valor la riqueza económica de una nación. Eso, bueno, vendría siendo el resumen de lo que es la respuesta de la pregunta 7. Y bueno, aquí pues sí es importante que le pongamos un acento. Aquí lleva una pequeña rayita. Entonces ya sabes que el ingreso per cápita pues nos permite conocer la riqueza mediante una serie de estudios económicos de una población que conforma un país. Muy bien, pregunta número 8. ¿Cuál es la consecuencia económica de los países emisores de la migración? Y bueno, vamos a hablar ahora de otro término económico muy interesante llamado remesas. En resumen, una remesa es un ingreso que se obtiene por parte del extranjero, es decir, creo que todo el mundo tenemos familiares que alguna vez trabajaron en los Estados Unidos, por lo menos yo sí los tuve, y bueno, ellos trabajan allá en el gabacho, le dicen, y de repente pues le mandan dinero a sus papás o a sus hijos o a sus esposas, como sea. Entonces, ese dinero, que obviamente es en moneda extranjera, es en dólares, que proviene de Estados Unidos hacia México, eso se le considera como una remesa económica. Entonces, bueno, las remesas se incrementan tras lo que fue la revolución industrial y sobre todo a partir de las políticas neoliberales o de la globalización, cuando pues millones de personas comenzaron a desplazarse y a trabajar en países diferentes a los del origen, a los de su origen, como pues muchos mexicanos que pues emigraron a Estados Unidos. Entonces, como muchos de estos trabajadores pues viajaban solos, el dinero que ganaban lo enviaban a sus familias que seguían viviendo en su país, porque pues de hecho eso es lo que pasaba, o sea, aquí los mexicanos se iban a Estados Unidos, no se llevaban ni a sus hijos, ni a su esposa, ni nada, trabajaban ellos solos allá
y pues obviamente pues como no tenían familia en Estados Unidos, pues toda la lana pues la mandaban para México, ¿no? Entonces pues en pocas palabras, o más bien en muchas palabras, esto es lo que quiere decir remesas. Y obviamente pues es una consecuencia de los países emisores de la migración, es decir, los que están digamos, enviando a los migrantes a otro país. Entonces esa es la respuesta correcta de la número 8. Prosigamos. Muy bien, siguiente pregunta, una clásica, número 9, país que surge a partir de la separación de Yugoslavia. Sabemos que es Croacia junto con los países que aparecen en pantalla, cuando se desintegró la República Federal de Yugoslavia a partir de la disolución de la guerra en Yugoslavia, que como sabemos todo empezó en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Fue cuando nació el reino de los serbios, croatas y eslovenios, y que posteriormente en 1929 este reino pasó a llamarse Yugoslavia. La respuesta es Croacia. Ok, siguiente pregunta, número 10. ¿Cuáles son las características fundamentales de la globalización? Hablamos un poquito ya sobre lo que era neoliberalismo y lo que involucraba el hecho de que un país abriera sus puertas, es decir, que se convirtiera en una nación de libre mercado y que sus posesiones pasaran a particulares o extranjeros. Entonces, las características fundamentales de la globalización es la existencia de bloques económicos y la homogeneidad cultural. Y bueno, ¿a qué me refiero con homogeneidad cultural? Bueno, homogeneidad, pues ya sabes que es una palabra que quiere decir que todos formamos parte de un todo. Cuando existe una homogeneidad cultural, quiere decir que no solo existe una globalización de tecnología y de capital, sino que también hay una globalización cultural. Por ejemplo, un super ejemplo que vas a entender muy fácil. Supongo que a ti te gustan las series, por ejemplo, de Netflix, no sé, de Walking Dead, Breaking Bad, etcétera, etcétera. Esta cultura que es puramente cultura gringa, por así decirle, cultura estadounidense, pues brinca la frontera de estar en su país a estar en nuestro país. Muchas series obviamente se elaboran en el extranjero porque aquí en México realmente las series que se hacen aquí son muy muy malas. Alguna vez vi la de unos norteños, de los héroes del norte, realmente es una porquería de serie. Y pues bueno, desgraciadamente pues las series gringas o las series extranjeras son realmente muy buenas y por lo tanto pues llegan a nuestro país. Y obviamente pues esta culturización, estas series, esta cultura que trae esas series, pues sí repercute en nuestra cultura también, en nuestro comportamiento. Adquirimos nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de creer en el mundo. Y tú pensarás, oye, pero simplemente son series. Pero realmente la carga cultural que traen las series o los programas de otro país es muy grande. Por lo tanto, eso se mezcla con nuestra cultura y terminamos con una homogeneidad enorme. Terminamos con culturas de muchos lados y bueno, lo malo es que se pierde un poquito la identidad de nuestra propia cultura. Lo bueno es que pues realmente, como pues todos somos seres humanos viviendo en esta bola enorme de gas y de tierra, pues sí sería como bueno que pues nos uniéramos, no tanto en el aspecto a lo mejor cultural, sino pues como que en un aspecto más humano, ¿no? Entonces, bueno, con esto me refiero a homogeneidad cultural, que la cultura se va a ir fundiendo, se ha ido fundiendo poco a poco en una sola masa homogénea. Y bueno, pues esta es la respuesta de la número 10. Con esto acabamos geografía, espero que te haya quedado muy claro. Si no entendiste alguna pregunta o como que te falta alguna explicación, puedes escribirnos sin ningún problema. Y pues vamos a pasar a la siguiente materia. Y pues esperemos que tengas mucho éxito en lo que es el siguiente examen UNAM. Ya verás que sí.